Bienvenido a Dale con Amor Podcast. Por fin estamos aquí de vuelta. Por fin vamos a lanzar el podcast después de que hemos dicho como varios intentos durante los últimos años, pero ahora nos hemos puesto a la labor a organizarlo para que tengáis un episodio todas las semanas. Entonces, este es el primer episodio del como renacer del Dale con Amor podcast, y hoy estamos yo, Patricia Anthony y Carlos Enviz para servir. Y vamos a hablar sobre el tema de repoblar España. Vamos a hablar de cómo se viven en los pueblos de España. Vamos a hablar de que si es posible repoblar, si hay incentivos, como ayudas y diferentes cosas que está circulando mucho en las redes sociales. Y es un tema de que sí es posible, pero hay que saber distinguir sobre lo que es verdad y lo que es un poco bulo. Entonces estamos aquí hoy para tener una conversación sobre cómo repoblar España. Sí, es un proyecto que a nosotros nos llenaba bastante, lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, porque creemos que, lo primero, porque yo soy de pueblo, aparte de todo eso, porque tenemos un compromiso bastante fuerte con lo que está pasando, el cambio social de España tan fuerte que está existiendo, que pasa con esa generación de los años 80-90, que está pasando con todo el tema del cambio social en la digitalización, más con esta entrada de la IA, este año 2024, que ha sido tan 24-25, que ha sido una entrada tan fuerte de la IA, y estamos como bastante comprometidos con el tema del tema de lo que es el mundo rural, el desarrollo social y hacia dónde va esto, hacia qué dirección va. A partir de aquí nos encontrábamos que algo así como el 60% de los municipios de España, estamos hablando de que tienen menos de 1.000 habitantes. Y nos encontramos también como que 1.300 municipios han perdido más del 25% de su población en los últimos 20 años. Yo creo que todo esto en cierta forma se pone sobre relieve cuando nace la plataforma o cuando nace el movimiento de Teruel Existe en reivindicación a, lo primero, estamos aquí, reivindicaban varias cosas como territorio, y hace o crea ya un boom, una ola que se extiende a otros municipios y que también va tocando a entidades sociales, todo esto también de el empoderamiento que está viendo con el tema de género, el empoderamiento de la mujer. Se suman varios puntos aquí súper importantes que hace que la plataforma Teruel Existe tenga cierta réplica a nivel individual en distintas partes del territorio. Al menos es como lo percibo o como se percibe desde la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plataforma de Teruel Existe tendrá como 20-25 años, cuando el ministerio que trabaja sobre el reto demográfico se crea en 2018, es decir, tan apenas hace 7 años, pero tiene competencias en materia de demografía en los últimos 5 años, desde el 20. Es decir, que podríamos decir, Patricia, que aquí realmente se empieza a atender el problema después de que ya haya asociaciones o desde que la calle ya está manifestando un malestar profundo sobre lo que está pasando en ciertas partes de España, en ciertos territorios de España, hace 20-25 años, nos encontramos que todavía en el 2020 se dan competencias para poder atajar esta situación, estos problemas. Sí, yo creo que también a nivel personal, como tú dices, que tú eres de pueblo y de que nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando tu pueblo durante los últimos años, porque no es lo mismo cómo está hoy en día comparado de cómo estaba hace 5 o 10 años. Es decir, la población se ha reducido un montón. Muchos de tus amigos pues se han ido a la ciudad que está más cerca para poder tema de, a lo mejor para los niños, para trabajo, porque a lo mejor hay más ocio. Entonces sí que también a nivel personal pues lo hemos visto, este cambio de que cada vez como que ha habido esa ola de que como cada vez hay más personas que se van de los pueblos, pues eso acelera el proceso de que se están quedando sin gente. Claro, todo esto suma que nosotros llevamos temas de migración, ya sabéis que tenemos un despacho en materia migratoria y vemos, claro, un choque bastante fuerte entre población activa que quiere llegar con unas necesidades de vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Podemos extendernos un poquito más. Por supuesto, un tema también de integración, ¿verdad? A la llegada a España. Y entonces, claro, vemos todo esto que estamos poniendo ahora mismo sobre la mesa y tú dices, claro, es que tiene que haber alguna forma o tenemos que ver la fórmula de poder canalizar un poquito más
Pues los municipios que necesitan ayuda en este sentido, a través de esas asociaciones especialistas, que ahora hablaremos de ello, y también por nuestra parte en la medida que podamos aportar de decir, oye, mira, pues que hay una persona que tiene ganas de trabajar, que sabe cómo puede hacer una panadería o un oficio de cualquier tipología, y hay un pueblo que se necesita un carnicero. Pues simplemente se trata de poner en común. Como decimos, esto parte de que, dice Patricia, es que nosotros también hemos visto cómo ha cambiado el pueblo de Carlos, ¿verdad? O sea, mi pueblo. Entonces, claro, nosotros sí que es verdad que hay ciertas fechas, por ejemplo, en las fiestas del pueblo, se llena el pueblo de gente, la charanga, los cabezudos, los bares con tapas, los niños, un montón de niños, pero claro, te llega, por ejemplo, el 10 de octubre, ¿ok? Y te encuentras que es que en el pueblo no hay nadie. O sea, en el pueblo es un pueblo súper bonito, rodeado de verde, con posibilidades de trabajo, en ciertas formas a pocos kilómetros hay industria, con servicios. Entonces dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no está la gente en la calle? Entonces, a todo esto, aunado, además de todo esto que estamos comentando también, el cambio social que decíamos hace un momentito en los comportamientos humanos. Las plataformas como Netflix, Amazon Prime, YouTube, redes sociales de cualquier tipología, ya esto ha sido videoconsolas, ya esto ha sido, claro, ya la gotita que colmó el vaso para que la gente se pueda quedar, digamos, de una forma muy cómoda en casa y ya esa vida social del pueblo parece que se merma, parece que se apaga. Claro, porque Carlos ha crecido en gran parte de que como eran los pueblos de España antes, es decir, estabais mucho tiempo en la calle jugando deporte o estando en casa de amigos, y esto se ha perdido un poco, como lo que tú dices, con el Netflix, con las videoconsolas, con las redes sociales, que ya no se ve tanta gente en la calle. Entonces es como una suma de las dos cosas. Entonces lo que vamos a hablar un poco es para quién podría interesar vivir en los pueblos, ¿no? Porque los pueblos no son malos, hay mucha gente que de hecho que nos vienen a nosotros, como dice Carlos, que tenemos un despacho de extranjería, que hay mucha gente que quiere vivir en pueblos, pues a lo mejor para ahorro de alquiler o que quieren una vida más tranquila, y una de las primeras cosas que nosotros cuando publicamos en las redes sociales es que dicen, no, pero si en los pueblos no hay trabajos. Y justamente ahora mismo ha dicho Carlos que en su pueblo sí que hay varias fábricas cerca, no está lejos de la ciudad, en media hora puedes llegar a la ciudad donde tienes trabajos de muchos diferentes tipos. Entonces yo creo que uno de los primeros estereotipos es que en los pueblos no hay trabajo. Habrá pueblos que están muy alejados y que a lo mejor no es lo mejor si tú quieres trabajar por cuenta ajena, pero no se puede generalizar y decir que en todos los pueblos no hay trabajo, porque no es verdad. Entonces, Carlos, ¿qué opinas de cuando la gente dice que no hay trabajo en los pueblos? ¿Se puede vivir en un pueblo y trabajar o no? Exacto, es muy chocante, nos encontramos que se dice, claro, en los pueblos no hay trabajo, pero la pregunta es, ¿de qué no hay trabajo? ¿De qué tú quieres trabajar? Porque desde luego si, por ejemplo, tú eres un informático o puedes hacer teletrabajo a la distancia, desde luego que da igual donde tú estés, que sí vas a poder trabajar a la distancia. A modo de ejemplo, hay informáticos, programadores, hay analistas, hay desarrolladores de proyecto, hay, por ejemplo, personas que también hacen análisis de informes, para emitir informes, análisis de distintas, por ejemplo, radiólogos que emiten informes. Entonces te vas a encontrar que sí puedes trabajar simplemente teniendo teletrabajo. Cuando hablamos de un trabajo físico, de presencialidad, ahí nos encontramos que, claro, al ser un municipio o al tener una serie de condicionamientos, te pasa lo mismo que en una ciudad. ¿Por qué? Porque tú en una ciudad también te puedes encontrar, por grande o pequeña que sea, que quieres trabajar, por ejemplo, para algo en biología marina y tú encontrarte viviendo en una ciudad interior, pues obviamente a lo mejor tampoco hay trabajo como biólogo marino en Toledo. Pues claro que no. Pero es que esto es una cuestión también de sentido común. Pero trabajo per se sí hay. Y además es que no haya, hay mucho. Nos estaban llegando últimamente distintas posibilidades de trabajo al despacho, porque claro, vas conociendo gente, vas hablando con gente, y entonces había un señor bueno, pues lo típico de que estás aquí en Madrid, conoces gente, en fin, y entonces me llama la persona y me dice, oye Carlos, necesito una persona para cuidar a mi madre. Tengo esta persona, ¿qué opinas? Y dije, mira, disculpa, es que esta persona está sin papeles, está irregular. Dice, coño, qué lástima, me había gustado mucho esta persona, y le dije, a ver, yo lo único que puedo hacer es intentar buscarte a alguien, ayudarte con eso. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en la zona de Zaragoza
sin indagar mucho. En la zona de Zaragoza se necesitaba una persona para cuidar a una señora mayor. Y se puede negociar contratos, se puede negociar hacer papeles, se puede negociar salario, condiciones, interna, externa. Es que te ofertan muchísimas posibilidades. De la misma forma nos contactaron de un pueblo de Galicia para buscar un farmacéutico. Un farmacéutico con título homologado o licenciado en España. Entonces, nos han contactado para temas de cuidado de olivos. También para el tema de los cerdos, no sé cómo se dice, pero también de granjas nos han contactado, nos han hablado también de una marca de chocolate que necesitan también gente para su fábrica, nos han hablado también de una marca también de leches, muy conocida en España también, que no encuentran trabajadores. Entonces nosotros pues hemos ido a muchos eventos donde hablamos, o en general cuando hablas en la calle, cuando hablas con otros empresarios, muchos empresarios te van a decir no encuentro trabajadores, y eso es muy chocante con el hecho de que mucha gente dice no encuentro trabajo, y nosotros continuamente hay gente que nos dicen que no encuentran trabajadores. Claro, entonces cuando nos preguntan, no, es que no hay trabajo en un pueblo, pues claro que hay trabajo, muchísimo, muchísimo y cada vez más. Ahora la pregunta es, ¿de qué quieres trabajar tú? Porque claro, es que también tenemos una moda, y esto es muy importante, tener conciencia de que para poder trabajar, todos tenemos que trabajar en un tipo de trabajo, tipo que sea oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde y luego cada uno a su casa sin ningún tipo de responsabilidad. Es que el mundo no es así, es que el mundo nunca ha sido así. Y esto es una parte para tener conciencia donde tú estás parado. O sea, tengo un hijo y no lo atiendo, ni le educo, que se encargue el Estado. Tengo una casa y no pago los impuestos, ni la cuido, ni la limpio, pero quiero tener la casa limpia, quiero tener la casa la mejor del lugar, etcétera, etcétera. Pues con los trabajos pasa lo mismo, señoras y señores. Con los trabajos pasa absolutamente lo mismo. Si tú quieres reivindicar un buen trabajo, tú también tienes que tomar una posición de aportar valor y de fuerza y de saber quién eres tú. ¿Para qué? Para que cuando vayas a buscar ese trabajo, consigas el trabajo que tú quieres. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando tú te planteas un trabajo, una entrada en España o una repoblación, pasa absolutamente lo mismo. Tienes que ir, digamos, con mucha conciencia a saber dónde vas, que no va a haber el gentío que te encuentras en la ciudad, que no vas a tener los cines que te encuentras en la ciudad, que quizás sean a lo mejor otro tipo de vida, pero que es muy buena vida, simplemente es distinta. Puedes ir al gimnasio de cerca, que quizás te tienes que plantear la vida social de otra tipología de vida social, te vas a encontrar con que a la hora de trabajar, pues a lo mejor tienes que empezar, digamos, por puestos de trabajo que quizás no serían los idóneos o los soñados, pero hablamos de que las oportunidades que hay hoy en día con las redes sociales, plataformas para trabajar en forma de teletrabajo, y después te encuentras también con este tipo de trabajos presenciales de vamos a empezar por abajo y vas construyendo, o quizás un emprendimiento. Ya tenemos 4 cosas que hemos comentado súper importantes y potentes, donde tú lo que vas a hacer es encontrar que sí hay trabajo y además que sí hay vida. Patri, en el tema, ¿se puede trabajar desde un pueblo a través de plataformas digitales? Sí, de hecho hay un montón de trabajo, es decir, existen diferentes plataformas. Yo personalmente he trabajado con la plataforma Upwork, hoy en día ya no, porque tenemos el despacho y ya no trabajo a través de allí, pero para ser completamente honesta, yo me autoformé en ser traductora principalmente de inglés a danés, que yo soy de Dinamarca, mi idioma materno es danés. Yo me autoformé, yo he estudiado comunicación, yo no he estudiado traducción. Y yo empecé a trabajar a través de Upwork y a base de allí pues estaba llegando al final a ganar 5.000 euros al mes. Entonces sí que se puede. Imagínate que vives en un pueblo donde no tienes tantos gastos y puedes tener salarios muy buenos cuando tú eres freelancer. Y no solamente existe Upwork, existe también Fiverr, existe también Workana, que nosotros en el despacho pues tenemos muchos clientes nómadas que utilizan esas plataformas, y hay muchísimo trabajo porque tú puedes, lo que primero tienes que hacer es ver lo que te gusta a ti hacer, es decir, de dónde está tu pasión, y sobre todo pensar en
cómo funciona el mundo actual. Hoy en día pues está desarrollando mucho la inteligencia artificial, entonces hay gente que necesitan personas que sepan cómo trabajar con el ChatGPT. Hay gente que necesitan editores por todo el tema de las redes sociales, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de hacer contenido, tanto como de fotos, vídeos, editar, traducción también. Todavía no está tan desarrollado el Google Translate y cosas automatizadas, entonces todavía hay mucha demanda de traducción de contenido. Y también pues en esas plataformas puedes encontrar trabajos de ser asistente personal para una persona, que yo sé que yo conozco una persona en Australia que a través de esa plataforma tiene una asistente personal que le organiza la agenda. También hay gente que terminan trabajando como en atención al cliente y lo hacen a través de su casa. Es que, en fin, de freelancers hay un montón de posibilidades, y aunque tú sientas que a lo mejor ahora mismo no tienes los conocimientos de cómo hacerlo, es autoformarse sobre todo en YouTube y luego lanzarte. Y lo que me has dicho antes en tema de los pueblos, o sea, ya hemos como comenzado al principio pintando un poco gris de que cada vez hay menos personas, pero ¿cuáles son los beneficios de vivir en un pueblo? ¿Qué es lo que te gusta de vivir en un pueblo? Me gustaría empezar por poner en conciencia que en los pueblos tienes tranquilidad, en el sentido de que tú, a nivel de vida, a nivel personal, puedes encontrarte como ser humano. Porque el estrés es una realidad, que el estrés de las grandes ciudades te absorbe. La energía, como la macroenergía de la ciudad, te va consumiendo de tal forma que se podría decir que tú puedes dar un paseo tranquilamente en zonas verdes. Si tienes perro o animales, puedes cuidar de tus animales. Si tú quieres tener gallinas, ciertos animales, también puedes organizarte para que tú puedas tenerlos. Pero lo que me gustaría decir es que tú puedes vivir con calidad de vida, en el sentido de tener paz interior. Y eso creo que hoy en día vale oro. Habrá mucha gente que estéis viendo ahora este vídeo y entendáis perfectamente lo que digo. ¿Por qué? Porque el estrés de tener que pasar por el metro, picas, pip, ya son menos 1,50 de transporte. Vuelves, te vas al lugar, tienes que volver, picas otra vez, pip, ya son otros menos 1,50 de transporte, 3 euros al día. Y así sucesivamente. Entonces, claro, llega un momento que vas a tomarte un café, por ejemplo, pues 1,80 o 2 euros del café con leche, tranquilamente en la ciudad lo tienes también copado. Cualquier tipo de comida en la calle son 14 a 18 euros como barato. Entonces llega un momento que la dinámica del día a día en la ciudad te absorbe, te come. Entonces lo primero, de verdad, creo que puedes tener un nivel de vida, a nivel de paz interior, tremendo. Otra de las cosas que me gusta mencionar cuando hablamos de estos temas de vivir en el pueblo es en el aspecto de, sin entrar ahora en los gastos, porque yo creo que también lo vamos a hablar en punto aparte, me gustaría decir que también con muy poco dinero una pareja puede vivir muy bien, porque los alquileres y los gastos de vida se reducen enormemente. Se pueden reducir frente a una ciudad al 50%, pero de forma real, de forma tranquila. Es que puedo tener una casa de 3 plantas por 400 euros o por 500 euros. Eso es. Solamente el alquiler puede ser, o podemos encontrar, vamos a poner, un piso de 60 metros adecuado, con calefacción, buenos cierres, etcétera, por 350 euros lo podemos encontrar en un piso 400 euros. Quizás ahora ha subido últimamente porque ha llegado mucha gente a España, en fin. Pero hasta hace 3 años, 4, pisos de 60 metros, nosotros los teníamos en nuestro pueblo por 300-350 euros y eran muy buenos pisos. Entonces lo que quiero decir en resumen, porque yo creo que luego vamos a sacar este tema otra vez, es que si hay una pareja con 2 trabajos que tú ganas 1.500 euros, una pareja se está metiendo 3.000 euros y los gastos de vida pueden rondar de 800 a 1.000 euros al mes. Entonces, hay una capacidad de beneficio, de ahorro tremendo. Recordad que una cosa es el beneficio absoluto o el beneficio bruto y otra cosa es el beneficio relativo. Aquí tú puedes tener un gran beneficio relativo y eso es lo que la gente no entiende. Que dicen, ay, es que en las ciudades hay muchas oportunidades. Sí, pero no necesariamente tiene que ser en lo que son beneficios reales. Otro de los puntos también súper importantes es el tema deportivo. Es inconmensurable, incomparable la capacidad de deporte que tú puedes hacer a nivel de ciclismo, correr, hasta a nivel de gimnasio.
Sí, o se juntan a jugar pádel, o hay eso sí, aparte a nivel deportivo, hay esa vida un poco más social. Hay muchos clubes de ciclismo, eso sí, hay pistas de pádel, pues normalmente hacen torneos, o sea, hay mucha vida de deporte en los pueblos. En ciertas zonas, claro, aquí ya tendríamos que diferenciar el tamaño del pueblo, pero hay pueblos que tienen clubes de fútbol. Mi pueblo, por ejemplo, son 2.000 habitantes y hay un club de fútbol, un club donde hay afición. Existen, por ejemplo, también actividades como patinaje. Existen luego actividades también de bailes para las mujeres más, en edades más avanzadas. Están, por ejemplo, también todo el tema de la parte social. Por ejemplo, las mujeres están moviendo los pueblos, es una realidad. No son los hombres, son las mujeres. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significa esto? Que las mujeres, a través de la asociación de mujeres, le dan mucha vida al pueblo. Entonces, si tú eres mujer y estás viendo esto, también tienes un punto súper importante de entrada. Coño, si estás llegando a un pueblo, ¿qué voy a hacer? Irme a la asociación de mujeres. De hecho, hay muchos pueblos, hay algo que se llama la Casa de Cultura, donde hacen muchas actividades, no solamente para mujeres, pero también para gente a lo mejor de avanzada edad, y eso da también mucha vida, y eso no lo ves en la ciudad. Otra cosa súper importante a mencionar, el tema de cultura en el sentido de la música. Hay en muchos sitios también donde te puedes encontrar con la orquesta del pueblo, en fin, que te puedes encontrar con que hacen grupos de música y ellos interrelacionan a través de la música. Clases de piano, clases de, por ejemplo, de clarinete, flauta, trompeta, batería, entonces percusión en general, te puedes encontrar también que otra forma de conectar en esa vida social es a través de la cultura, que también hay zonas que he escuchado, lo que pasa es que yo en mi pueblo no lo sé si existe, pero en otras zonas sí existen también talleres de cerámica, talleres, por ejemplo, de pintura, eso también existe. Entonces, que es que hay una multitud o un sinfín. Aquí yo creo, Patricia, ¿a qué pueblo emigrarías tú, Patricia? ¿Tamaños de los pueblos? ¿Existen diferencias entre los tamaños de los pueblos? Sí, a ver, evidentemente hay pueblos de 100 personas que a lo mejor si tú buscas que haya mucha vida, pues solamente por la cantidad de personas, pues allí no lo vas a encontrar. Entonces yo creo que sí que es importante considerar pueblos, y yo miraría dos cosas, pero a lo mejor pueblos a partir de los 2.000 habitantes, que es como la tuya, y también la cercanía de otras ciudades. Entonces, no, lo que he dicho al principio, no es lo mismo coger un pueblo yo qué sé, vimos alguna vez creo que era en tu pueblo que vimos una casa súper barata en un pueblo de Soria, y me dice, Carlos, no, pero es que ese pueblo está a 2 horas de la carretera de la autopista, entonces a lo mejor eso no te interesa, porque también hay pueblos donde hace mucho frío, donde a lo mejor lo pasas mal en invierno, entonces hay que evaluar muchos factores. Sí que recomendaría mínimo esas dos cosas a partir de 2.000 habitantes y más o menos a media hora de una ciudad grande. Claro, aquí cuando hablamos de tema de tamaño de los pueblos, lo que estamos nombrando, es decir, hay que diferenciar también, hay que saber dónde vas a llegar, es decir, cuidado, aquí hay pueblos de menos de 1.000 habitantes, luego se podrían diferenciar a nivel práctico de lo que serían pueblos como de 1.000 hacia arriba a 10.000, y ya luego lo que estaríamos hablando de municipios ya con más cantidad de gente, cuando estamos hablando de más de 10.000 habitantes ya es otra cosa, ya son mini ciudades prácticamente. Sí que cuando tú te planificas o te planteas irte a un pueblo, y aquí podríamos seguir abriendo otro nuevo punto, que sería también el tema de ayudas, bonificaciones, recibir acogida social. Claro, no tiene nada que ver cuando estamos hablando de pueblos. Cuando estamos aquí hablando de un pueblo de más de 1.000 habitantes, estamos hablando de un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000, 5.000, quizás ya te vas a encontrar directamente centro médico, farmacia, banco, supermercado, incluso charcutería, frutería, pescadería. Te vas a encontrar una vida social más activa, la casa de mujeres, casa de cultura. Ya estamos hablando de algo con vida, ya estamos hablando de un lugar con vida. Otra cosa distinta son pueblos ya de 10.000 habitantes, 13.000, 15.000, 20.000 habitantes, que ahí estamos ya hablando de mini ciudades, donde la gente se conoce, quizás hay un instituto, hay colegio de primaria, hay instituto, hay lo que sería el instituto, sería el centro de enseñanza secundaria obligatoria para adolescentes, de que normalmente son pueblos más grandes que son los pueblos de cabeza de comarca y que hacen la confluencia de todos esos pueblos pequeñitos que mandan a los estudiantes de adolescencia en adolescencia a estudiar ese pueblo más grandote. Pero, como decía Patricia,
Ojo los pueblos menores a 1000 habitantes. Aquí ya tendríamos que entrar a que aquí hablaríamos ya de tienes que saber dónde ir. Aquí sí que tienes que saber dónde ir. Por ejemplo, estuvimos gracias a Tu Repueblas, que nos invitaron a una convención que se hizo en Montecorto, un pueblo del interior de Málaga, en Andalucía, precioso, precioso, idílico. Las calles limpias, empedradas, con luces por las noches, un montón de fuentes, una auténtica maravilla, una cosa excepcional de pueblo. Entonces tampoco es lo mismo llegar a pueblos turísticos, como otros que hemos conocido a través de esos viajes que hemos hecho en las conferencias que se han dado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a un pueblo pequeño, tienes que saber muy bien dónde vas. Por ejemplo, vamos a hablar, y aquí las personas de aquí de Soria no me matáis, pero no es lo mismo llegar a un pueblo interior de Soria, que son pueblos un poquito más solitarios, más de clima más desértico, más seco, un clima más seco. Mucho frío en invierno, mucho calor en verano. No tiene nada. Y la gente son muy buenas gentes, cuidado, son muy buenas gentes. Pero no tiene nada que ver el llegar a un pueblo más pequeño de esa tipología que a un pueblo turístico, a un pueblo de playa, a un pueblo con otros pueblos más cercanos, con accesos, con un pueblo más grande al lado, a 3-4 kilómetros. Es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en mi zona hay un pueblito que se llama Lucena, que tenemos a Berbedel, que son prácticamente unos pocos habitantes en invierno, Lucena, que son 300 habitantes, luego estamos Calatorao Épila, que ya estamos hablando de miles de habitantes, en el caso de Calatorao 2000 habitantes, luego tenemos la Almunia, que ya estamos subiendo de nivel de... Y todo esto está en una separación de no más de 12-15 kilómetros, todos estos 4 pueblos que hemos dicho. Sí, es que yo creo que es muy importante a eso también quería llegar, lo que tú has dicho de comarca, de lo que tú has dicho de que a lo mejor no solamente pensar es yo voy a un pueblo, pero también pensar en dónde está ubicado en relacionado a otros pueblos, porque aunque tú imagínate, tienes el pueblo de Carlos, que serán 2000 habitantes, pero luego tienes esos pueblos al lado, donde pues vas a las fiestas de los otros pueblos, vas al instituto a lo mejor en otro pueblo, entonces como se hace algo como más grande, tu vida es más allá del pueblo donde tú vives, porque tienes más vida alrededor. En resumen, que tienes que investigar o tienes que saber muy bien a qué pueblo vas a ir, porque como decimos, si tú te vas a un pueblo pequeño, pues te puedes encontrar con circunstancias de las que se escuchan normalmente de me fui al pueblo y me tuve que volver porque el pueblo no me gustó, porque el pueblo para arriba, porque el pueblo para abajo. Tú tienes que saber muy bien dónde vas a ir. Ahora sí que me gustaría abrir una cosa, que sería el tema de ir a un pueblo o de la llegada a un pueblo con agencia o sin agencia. Es decir, con algún tipo de programa de repoblar. Cuidado aquí. Esto tenemos que hablarlo con mucho cuidado, con mucho detalle. ¿Existen programas de repoblar? Sí, existen programas de repoblar. También existen muchos bulos, lo que hemos dicho al principio, de qué oportunidades son reales y qué no son reales. Y yo opino de que una de las cosas, como para el tema de cuando tú quieres ir a un pueblo, es realmente intentar acercarte mucho más a quien organiza el pueblo, al ayuntamiento, incluso en pueblos donde tú puedes hablar con el alcalde, porque el alcalde es una persona que a lo mejor tiene su trabajo y simplemente es alcalde porque ama a su pueblo y ayuda y organiza a su pueblo. Entonces yo creo que hay que sobre todo ir muy directamente al grano para evitar que te estafen o que haya algún tipo de timo de cuando te quieren llevar a pueblos y al final no sale bien o porque son noticias falsas o yo qué sé, pero sí existe la posibilidad de repoblar. Existen distintos puntos de ayuda. Desde la parte de la administración pública, cada vez más, como decíamos, se ha creado un ministerio ad hoc, es decir, para esto, en el tema del cuidado de la repoblación. Yo creo que también aquí hay que ser realistas, señores. Los partidos políticos son máquinas capturadoras de votos y han visto quizás una posibilidad de nicho, ciudadanía abandonada, y entonces a través de toda esta acción a favor de la repoblación de los pueblos consiguen captación de votos, ¿vale? Eso en la parte política. Ahora... Sí, porque de hecho justamente ha sido como los últimos meses que han empezado a haber como más ayudas. Antes todo el mundo decía, no, pero eso no es verdad, que te dan dinero para ir a pueblos o que te ofrecen una casa, no sé qué, y cada vez sí se está viendo más ayudas, no solamente a nivel local, a nivel del ayuntamiento, sino también a nivel de
de comunidad. Uno de los ejemplos que se ha hablado mucho últimamente es en tema en Extremadura, que es una de las comunidades autónomas en España donde menos gente va, está cada vez más despoblado. Entonces están ofreciendo unas ayudas a nómadas digitales que vayan allí a vivir y te pueden dar ayudas hasta 15.000 euros, y eso antes no se escuchaba, y eso es como muy reciente. Entonces, y también tú ayer me estabas comentando que en principio en Madrid ya se está también hablando de dar un tipo de ayudas para repoblar, porque hay que entender que Madrid no solamente es Madrid capital, también es la Comunidad de Madrid, y hay zonas que también necesitan habitantes. Eso, se están habilitando ayudas por parte de la Comunidad de Madrid. También en el tema de Málaga les pasa que cuando se habla de los municipios nos decían, no, es que los municipios de costa no es que digamos haya que repoblar nada, sino es que pasa lo contrario, casi sobra gente, nos decían. Y en cambio los problemas de la provincia de Málaga es que en los pueblos de arriba, del interior, son donde están teniendo los problemas de repoblar, y es curioso, ¿no? Y lo mismo pasaba con Valencia. Entonces, claro, te encuentras con que sí, que la administración pública ya ha puesto el foco y ha comenzado, lo estábamos nombrando ahora con el tema de los partidos políticos, sí, ya las comunidades autónomas han abierto los primeros programas, como decimos en Extremadura, se hablaban de ayudas de hasta 15.000 euros, de personas que iban a repoblar, etcétera, etcétera. Y aun con todo esto, también lo que tú decías, Patricia, era súper importante, lo que hace el alcalde del municipio. Ojito, lo que hacen los propios habitantes, que son los que te van a recibir y van a querer que tú te integres. Tenemos el caso de unos clientes que se fueron también a un pueblito de Teruel y que para ellos ha sido todo un éxito. Entonces, ¿qué supone? Que ellos tomaron el bar del pueblo, les fue genial, han tomado luego unas máquinas de hacer pollos, luego resulta que han hecho también, ahora estaban cogiendo, si no recuerdo mal, el supermercado del pueblo, entonces les está yendo muy bien. ¿Pero por qué? Porque han tenido muy buena acogida y ellos son un amor. Ellos son un amor y quieren trabajar. Entonces, ¿qué hace? Darle muchísima vida al pueblo. Sí, ese es el típico ejemplo donde muchas veces vas a ver en lo que circula, sobre todo en las redes sociales o en las noticias, es necesitamos X personas para tomar el bar del pueblo, porque el bar del pueblo da mucha vida y es importante mantener los bares de los pueblos, y están encontrando en muchos pueblos que no tienen gente que quiere dirigir ese bar, ¿no? Entonces, sí es verdad cuando vais a ver a lo mejor en las redes sociales que X pueblo buscan a alguien para dirigir el bar, porque nosotros lo hemos visto con nuestros clientes que fueron ahí, han cogido el bar y cada vez más pues están integrando más en el pueblo. Lo que pasa que muchas veces cuando se publican ese tipo de oferta de que si tú, por ejemplo, vas a coger el bar del pueblo, pues vas a tener un incentivo, pues a lo mejor alguna ayuda, o incluso tienes una casa que está encima del bar donde tú puedes vivir. Hay diferentes tipos de incentivos. Lo que pasa es que mucha gente dice que es mentira, pero no es mentira, pero hay muchísima demanda. Nosotros hemos visto muchas veces para comprobar, para estudiar, porque llevamos muchos años con ese tema de repoblar, porque Carlos es de pueblo, yo también estoy adoptada de pueblo y a mí me encanta, y nos fascina mucho, queremos mucho ayudar a ese tema de que los pueblos no se pierdan en España. Entonces hemos llamado a diferentes ofertas y dice, sí era real, pero nos han llamado 300 personas, entonces por eso ya no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, es que me han publicado que X bar envía un correo y nunca me han contestado. Claro, porque si han recibido 500 solicitudes y ya han encontrado una familia, no van a contestar a los que han solicitado, porque no dan abasto para contestar a todo el mundo que quieren. Claro, y aquí complementando lo que dices, lo que Patricia está diciendo en cierta forma es, ¿existen ayudas por parte de la administración pública? Ahora empieza a haber ayudas reales, ahora. Cuidado, que el que te tiene que acoger es el alcalde, que era el que os decía yo, que el que os tienen que recibir son el municipio, ¿vale? Además de todo esto, decía Patricia, en la parte más privada existen en ciertas ocasiones que había cosas que no eran reales y que cada vez más hay cosas reales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho comprobaciones y cuando salían ofertas de se pone al traspaso el bar de un pueblo con casa para que se pueda. Sí, pero con cuidado. Todo con cabeza fría, todo con cuidado, hay que saber muy bien. También cuidado con agencias. Hay agencias que están trabajando bien y hay agencias que no están trabajando bien. Entonces también cuidado con qué agencia se trabaja.
Por ejemplo, nosotros estamos hablando con Tú Repueblas y en este sentido, Tú Repueblas lo que plantea siempre es una proyección de trabajar la repoblación desde una posición muy segura, muy social. ¿Qué pasa? Que ellos hablan de técnicos del territorio, es decir, de que vayas acompañado por una persona que conozca sobre servicio, como se podría decir, como algo así como un servicio social privado, que se preocupen porque entres bien, que entres en acogida, que todo se produzca bien para el pueblo también, para el municipio, para la familia, pero lo que decimos en esa parte privada, cuidado que te puedes encontrar con cosas o situaciones un poquito delicadas. Yo, por ejemplo, he tenido ya varios clientes que vienen de alguna agencia por ahí que no vamos a nombrar, que decían algo así que como, coño, no era lo que me habían vendido. Básicamente, gente que han venido ha dicho, no, es que sobre todo de este origen, ¿no? Cuando tú no estás en España, pues vente a España, que yo te llevo a un pueblo y ya está. Entonces, lo que hemos escuchado de casos es, llegas a España, llegas al pueblo y nadie te contesta y estás abandonado y ya a buscarte la vida. Eso también pasa, por eso es muy importante lo que vamos a repetir muchísimo, no generalizar. ¿Existen posibilidades? Sí. ¿Existen gente que aprovechan de que esto es un tema muy demandado, que mucha gente quiere en interés? Sí. Y aquí por nuestra parte, recuerda, súper importante, darte conciencia, darte información, que es lo más importante, para que tú tengas las herramientas correctas. Yo creo que hasta aquí el vídeo te ha dado muchísima información, te pone las cartas sobre la mesa de los diferentes tamaños de los pueblos, de un poquito el foco que tienes que tomar ante esa actitud de si vamos a un pueblo o no. Este vídeo puede ser para personas españolas o de fuera de España, como puede ser la Unión Europea o extracomunitarios, y a partir de aquí, pues en ese sentido, sobre todo también, si tú vas a venir de alguna forma a repoblar un pueblo, recuerda, el tamaño del pueblo es fundamental, preocúpate preocúpate activamente quién te va a recibir y sobre todo también en el caso de que tú vengas con algún intermediario, mira bien las reseñas de personas que hayan pasado por esa experiencia. Sí, también yo quería también tomar un poco conciencia sobre ese típico ejemplo, porque lo que pasa es como que España está cerca de Italia, pues hay mucha gente que confunden esa información, ¿no? De, en principio en casa, o sea, en España no hay casas a €1, eso no es repoblar. Aquí sobre todo repoblar es para eso, sobre todo quieren repoblar España para que haya familias. Entonces, claro, también hay personas que dicen, no, el tema de repoblar solamente es para familias. No es que solamente es para familias, porque conocemos a gente que han ido a pueblos que no tienen niños, pero sí que es cierto que porque los pueblos no quieren cerrar sus colegios, no quieren perder los pueblos. Entonces, ¿cuál es una de las maneras más fáciles de mantener los pueblos con vida? Pues tener familias para garantizar las próximas generaciones también. Entonces, para resumir, sí hay posibilidades de pueblos, sí existen ciertas cosas que no hemos hablado, o sea, hemos hablado de los beneficios, pero no hemos hablado de que a lo mejor cosas que sí que pueden influir negativamente, pues muchas veces a lo mejor necesitas un coche para poder transportar, no hay tanto ocio, pero si al final depende de cómo tú eres y cómo tú quieres vivir. Eso es una cosa, pues hay gente que quiere una vida más tranquila. Depende si tú quieres a lo mejor llegar a un pueblo y estar un tiempo, porque es más fácil empadronarte. Normalmente no tienes que ir, no tienes que ni siquiera sacar una cita previa. Entonces, a nivel administrativo muchas veces es más fácil en un pueblo. Hay mucha más vida social a todas edades, a niños, a adolescentes, a personas de avanzada edad. Y muchas veces sí hay posibilidades de trabajos cerca. Hay muchos lugares que necesitan trabajadores, entonces en nuestros resúmenes este podcast para el día de hoy explicaros un poco de cómo es el tema de repoblar en España y decir que sí existen posibilidades, tanto a nivel de incentivos como de que no es que se vive mal en los pueblos. En resumen, al final depende de dónde tú vayas a vivir y quién tú eres. Y si te gustaría saber más sobre los pueblos, como el tema de la vivienda, trabajos concretos, el tema del carnet de conducir y otras cosas que te preocupen, ponos en comentarios todo aquello que te gustaría conocer y nosotros en un segundo episodio, si tenéis muchas preguntas, os los responderemos a todos grabando un nuevo podcast para vosotros sobre repoblar. Sí, si te ha gustado el episodio, no olvides de suscribirte al canal. Dale con Amor es
sobre todo tener conciencia, y nuestra idea es para que tú puedas vivir bien y esperamos que te haya gustado.